Continuamos, hermanos, con lo que es libros históricos. Hoy vamos a ver la lección número 16, Sincretismo y perversión en Israel. Esto está comprendido entre los capítulos 17 al capítulo 21. Esta es una etapa que se desarrolla, como ya estábamos conversando en el preámbulo, antes de que los jueces comiencen a ejercer su gobierno como Dios los había llamado en el orden que Dios había establecido. Pero este tiempo que vamos a ver aquí se da durante los últimos años de Josué, la muerte de Josué, hasta el primer juez que Dios levanta, que es Otoniel. ¿Sí? Entonces, pero lo que vamos a estudiar ahora es una etapa un poco oscura de la muestra del corazón idólatra que Israel traía desde Egipto. Es fácil, alguien dijo que es fácil poder sacar a un pueblo de la esclavitud, pero es difícil sacar la esclavitud del pueblo. Lo mismo se puede repetir a un corazón idolátrico, porque Dios, a pesar de todas las cosas que estuvo haciendo con su pueblo, de haberle mostrado tantas maravillas, de su misericordia y de haberlos introducido a esta generación, que no fue la generación rebelde, porque no fueron los que murieron en el desierto, sino fue una nueva generación que ingresó a esta tierra, y Dios les dio toda esta tierra y ellos vieron sus hazañas. A pesar de eso, ellos continuaron con un corazón rebelde, con una actitud de seguir haciendo lo que estaban haciendo las naciones vecinas. Dios ya se los había advertido, lo dijo varias veces. Ustedes lo pueden ver en el libro de Éxodo, en Génesis, aún en lo que había escrito Moisés, porque todo eso lo escribió Moisés y todo eso los levitas se los estaban enseñando continuamente, año tras año, a estas personas. Es decir, que la ley, la gente lo conocía. El problema es que la ley la tenían meramente como una religión, pero no como para establecer una relación con Dios. Por eso es que la ley cayó para ellos en un saco roto en sus corazones y no se apropiaron de esa correcta adoración a Dios e hicieron lo que hicieron. Y el escritor de Jueces, que algunos le atribuyen a Samuel, deja claro en estos pasajes como apéndice, antes de entrar al preámbulo para el inicio del ministerio de Samuel, lo coloca como para que la gente que lo lea entienda lo que había sucedido en el corazón de Israel antes de el inicio de los jueces. Y también como para dejar claro que siempre el corazón del pueblo de Israel estuvo apartado de Dios. Y a pesar de esa rebeldía, Dios siempre mostró su amor para con este pueblo. Y vemos después los ciclos de los jueces, ¿no? Entonces, con este preámbulo, ingresemos al estudio de estos últimos capítulos del libro de Jueces. Vamos a ver, como ya hemos dicho, desde el capítulo 17 al capítulo 21, y vamos a ver todo lo que sucede en algunos ejemplos, como una guerra civil, la primera guerra civil que se da en el pueblo de Israel, donde casi una de las tribus es exterminada. En este mapa vemos básicamente a los que van a intervenir en estas historias, en estas cortas historias que se narran en estos capítulos. Interviene parte de Judá, en el territorio de Judá, la tribu de Dan, la tribu de Benjamín. Se va a dar también escenarios en la tribu de Efraín y también en la tribu de Manasés. Estos son los que intervienen en estos cortos capítulos para lo que nos va a narrar el autor de Jueces. ¿Qué sucesos están pasando aquí? Josué muere, y Josué antes de morir, él ya había hecho la repartición del territorio a todas las tribus de Israel. Se la dio primero a Judá, luego se lo da a las tribus que descendían de José y luego al resto de las tribus. Ustedes se acordarán cómo es que se dio a través de sorteos, y a cada uno le fue colocando, o diré, tocando porciones de territorio, a pesar que todavía no había sido conquistada toda la tierra que Dios les había prometido en esa época. Porque la promesa de Dios
abarcaba mucho más territorio, pero para ese tiempo Dios les había prometido toda la tierra de Canaán. Pero ellos tenían que continuar en la conquista y no lo hicieron. Cometieron muchos errores y comenzaron a mezclarse con los pueblos que habían quedado, los subyugaron, los hicieron esclavos, no los arrojaron, no los botaron del territorio, y la idolatría de ellos comenzó a permearse al corazón de Israel, que estaba definitivamente predispuesto para aceptarla y dejar de lado lo que a Dios le agradaba. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Dios había dejado una forma de gobierno. Por eso es que Josué no deja líderes o un líder que lo suceda. Dios quería que esto sea una teocracia, no una monarquía, no una democracia, no un comunismo, ni cualquier otra filosofía o medio de gobierno humano. Dios había dejado la teocracia y por eso es que había revelado la ley a Moisés en el monte Sinaí, para que Israel entendiese que su relación era directamente con Dios. Dios había establecido al sumo sacerdote y toda la orden levita para que ellos sean quienes instruyan la ley al pueblo y el pueblo busque a Dios a través del sistema que Dios había establecido. Ese era el orden. Nadie podía atribuirse funciones del sacerdocio, solamente Dios lo había dado a los levitas. Nadie de ninguna otra tribu podía hacerse sacerdote. Nadie podría o podía tomar para sí sacrificios y entregárselos a Dios. Había un sistema y se tenía que hacer tal como Dios lo había determinado. Cualquier acto que se hiciese fuera de lo que estaba en la ley, entonces se convertía en una perversión y en un acto de rebeldía para con Dios, y esa persona tenía que ser muerta. Pero Israel no lo entiende así y es claro que en este pasaje, en el capítulo 17 y en el capítulo 21, en los últimos pasajes, habla de que cada quien en este tiempo hacía lo que bien le parecía. Eh, y es anecdótico poder leer estas frases porque si la ley estaba en el corazón del pueblo, porque era instruida, como ya hemos dicho, por los levitas, y ya había sido enseñada y repetida y leída. ¿Te acuerdas? En el monte Ebal, en el monte Gerizim, se había leído las bendiciones, se había leído las maldiciones, y era algo constantemente repetido. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas no hayan comprendido la verdad sobre las cosas que Dios quería para con ellos? Sin embargo, ellos comienzan a hacer lo que se les antoja. Cada quien comienza a vivir su vida como cree que debiera vivirlo. Y esto lo vamos a ver hacia adelante. El corazón rebelde de idolatría se comienza a manifestar en distintos espacios de la vida y sucesos de que tiene Israel en este tiempo, ¿sí? Y lamentablemente, lo que se va a ver por la maldad del hombre es que casi una tribu es desarraigada, destrozada por la maldad de su pueblo, ¿no? Y por aprobar y apañar la maldad de un grupo de hombres, en vez de buscar la justicia, ellos apañan la maldad y casi son exterminados. Y solo por la misericordia de Dios es que la tribu de Benjamín permanece. Y definitivamente es una bendición de Dios por los resultados que vienen después hacia adelante. Idolatría en Israel, camino al sincretismo. Vamos a ver 3 pasos de cómo a través de la historia de Micaía, que comenzamos aquí en el capítulo 17, y acuérdense que siempre vamos a tener nuestras Biblias abiertas.
Tenemos que tener las Biblias abiertas. Nosotros somos personas que estudiamos la palabra. No se dejen solamente guiar por lo que se muestra aquí. Tenemos que usar la palabra. Y en nuestras Biblias comenzamos a ver en el capítulo 17 la historia de Micaía. Y vamos a ver 3 pasos de cómo el sincretismo se va metiendo en la vida de las personas hasta que termina destruyéndonos por completo y alejándonos de Dios. Paso 1, tenemos justificando la idolatría. Hay un proceso de justificación para este sincretismo que está entrando y mezclándose en la ley que Dios le había puesto al pueblo. Acordémonos como ya estábamos diciendo, la ley era enseñada por los sacerdotes a los levitas y los levitas hacia el pueblo. Y la ley era enseñada, la gente lo conocía, era gente que se la memorizaba. No era gente que todo el mundo no tenía la ley en sus manos. Los rollos permanecían en el tabernáculo, permanecían para ser leídos y escritos por los escribas, por los sacerdotes, pero los tenían los levitas en sus ciudades, pero no era para que todo el pueblo la tenga. Es decir, que la gente se lo memorizaba, conocía la ley, y se la repetía a sus hijos. Eso lo vemos en Deuteronomio, porque fue una orden de Dios. Es decir, que era transmitida para que la gente lo tenga aquí en la cabeza. Pero a pesar que lo tenían aquí, solo como conocimiento, no lo tenían en el corazón. Y vemos el caso de Micaía, un hombre de la tribu de Efraín, que había tomado dinero de su madre. Y la madre había hecho una especie de maldición, posiblemente para poder descubrir quién sea, y lo había encomendado a Dios. Y este hombre, por temor, es lo que se especula, revela ya con la carga del sufrimiento, posiblemente ver a la madre, le dice: mamá, yo soy el que ha tomado estos 1100 ciclos de plata. Más o menos son como 12 kilos y medio de plata, o sea, como plata, no como dinero, sino como plata, pero simbolizaba dinero para ellos. Y la madre, lo curioso es que la madre bendice a Dios, ¿no? Y ahí vemos el versículo 3, dice: y el hombre le devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y la madre dijo: en verdad he dedicado este dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla. ¿Puedes ver esto? O sea, le dedica esta mujer, conociendo qué es lo que Dios quería, y que siempre había repetido que no era un Dios que no buscaba imágenes. Sin embargo, ella dedica en agradecimiento a Dios, dice: voy a hacer imágenes de talla y de fundición. Ahora pues te lo devuelvo. Y el hijo dijo: no, mamá, toma, acá está. Y la mamá agarra 200 ciclos, se lo da al fundidor, el fundidor hace una fundición y talla una imagen, y ya están sus ídolos. Agradeciendo a Dios. Eso es lo que pasa. Entonces acá nosotros podemos discernir 2 cosas, 2 acciones mal direccionadas que esta persona le estaba haciendo a Dios. Mal direccionado su agradecimiento, porque en vez de ofrecer ese dinero que ella misma había dicho en su corazón: se lo voy a dar a Dios, en vez de ofrecérselo al tabernáculo, a los sacerdotes, viajar y entregarlo para que lo tenga el sacerdocio, ella dice: no, yo lo tomo y yo dispongo, y esto se hace de esta manera. Un mal direccionamiento del agradecimiento a Dios. Y vemos también un mal direccionamiento de la adoración, porque en vez de que la adoración vaya directamente a Dios, se lo da a una estatua hecha con manos de hombres. Nosotros tenemos que ver que muchas veces cometemos este tipo de cosas. Creemos que porque tenemos una bendición de Dios, y nosotros sabemos que el cristiano está comprometido con las ofrendas y con los diezmos, y nosotros somos los que disponemos de ese dinero, y decimos: no, esto va a hacerse así, va a hacerse así, va a hacerse así. Cuando nosotros, al formar parte de una iglesia, entonces nosotros tenemos que
que confiar en Dios, porque es un agradecimiento por las bendiciones que hemos recibido de Dios. Y nosotros tenemos que darlo a la iglesia. Yo no tengo la autoridad para disponer de lo que a Dios le pertenece. Y confundo también mi adoración, porque en vez de darle la adoración a Dios y en vez de darle las gracias a Él, se las doy a las personas o le rindo culto a otras cosas. Pero, pero tenemos que entender que hay direccionamientos errados, que esto a veces se arrastra en mi vida también. Yo no sé de qué forma puede ser que se esté arrastrando en tu vida, pero haciéndonos un análisis, tengo que autoexaminarme para ver cómo yo estoy direccionando mal el agradecimiento y la adoración que yo le debo a mi Dios. Y tengo que decir lo siguiente, yo no puedo darle la gloria a Dios a otras cosas. Y cualquier otra cosa que se ponga delante de Dios se convierte en un ídolo. Y Jeremías 2:11, por favor, busca Jeremías 2:11. Esta es un libro después de Isaías, tú lo conoces. Jeremías 2:11. Es bien triste lo que se narra aquí. Dice Dios, ¿no? Hablando a través de la voz de Jeremías, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Si tú ves el pasaje de Jeremías, vas a ver el corazón de Dios volcado diciendo, en otras palabras, te lo voy a parafrasear, no comprendo cómo es posible que ustedes de Israel, viendo las bendiciones que yo les doy, ustedes me cambien a mí por otros dioses que son dioses acaso. ¿Son dioses? Eso es lo que Dios le está preguntando a Israel. Esos no son dioses. Después hace todo un detalle de los ídolos, del que funde, del que talla. Tú lo puedes ver en los versículos del 20 hacia adelante. Pero cambian la adoración a Dios como lo hace la madre de Micaía y como lo hace Micaía a ídolos. Y en vez de darle el reconocimiento que Dios se merece, yo se lo doy a otras cosas. Y es triste porque esto no solo sucedía con Israel, sucede también con muchos cristianos hoy en día. Tenemos amuletos, tenemos cábalas, tenemos supersticiones. No nos hemos deshecho de esas supersticiones que hemos traído cuando el Señor nos bendijo con su gracia. Todavía las seguimos teniendo ahí metidas en nuestro corazón. Pero, pero tienes que darle la gloria a Dios, no a las cosas, no a los hombres, no a ningún ídolo. Si nos vamos al capítulo 17, verso 13, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y tienes otros pasajes. Yo siempre te dejo más pasajes, no para que llenen un espacio, sino para que los estudiemos, porque el tiempo es muy largo o es muy corto como para poder detenernos a estudiar, pero cada uno de los pasajes es rico como para entender el corazón de Dios. Esto es lo que buscamos estudiar semana a semana. ¿Quién es nuestro Dios? No es llenarnos de historia de Israel, sino es conocer a nuestro Dios. Y Micaía y su familia dejaron a Dios, manantial de aguas vivas. ¿Y cuántas veces yo debo reconocer que dejo a Dios, quien es mi manantial de agua viva? Y en el primer paso se instituye la justificación. Justifico la idolatría de mi corazón creyendo que le estoy dando las gracias y la adoración a Dios. Como paso 1. Vamos al paso 2. Dedicando su casa a los ídolos. Ya no justifico la idolatría de mi corazón. Ahora dedico mi casa, el ambiente, el lugar, mi familia. La involucro dentro de mi idolatría y arrastro a mi esposa, a mis hijos, a mis parientes, todo lo que soy yo y todo lo representa. Ya comienza a aflorar la maldad de mi corazón para con toda mi casa.
Este es el segundo paso del sincretismo. Va abarcando, ya no solamente me domina a mí, ahora su ámbito de acción está llegando a todos los confines de mi casa y de todos los seres que yo amo. Dice el versículo 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fueran su sacerdote. Se atribuyó acciones que no le correspondían a él. Él no era un levita, él era un hombre de la tribu de Efraín. No podía él atribuirse razones que solo le competían al sumo sacerdote o a los sacerdotes. Sin embargo, él consagra a su hijo como sacerdote, otro efraínita, cuando solamente los sacerdotes venían a través de una casta sacerdotal, era hereditario, venía solamente conforme Dios lo había establecido. Y él dice, no, esto es de Jehová. Y siempre la justificación de por medio. Esto es de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos actitudes similares? Y creemos que nosotros nos podemos hacer representantes y tomar atribuciones que no nos corresponden. Y la influencia de Micaía va hacia su familia. Él no solo inclinó su corazón, sino que también involucró a su familia, arrastró a su hijo. La influencia de los padres sobre los hijos puede ser o de bendición o puede ser para maldición. Y en este caso, Micaía arrastró a sus hijos para maldición. Y ante eso te tienes que hacer la pregunta, ¿mi casa está dedicada a Dios? ¿Te acuerdas lo que dice Josué en 24:15? Eso tú lo sabes de memoria, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Todo completo. Y esto hablo directamente a los hombres. Esto no quiere decir, o a cualquiera que sea jefe o cabeza de familia, porque quizás hay una mujer que es cabeza de familia porque no está su esposo, porque murió, o cualquier otro motivo, o porque vive solo o sola, no lo sé. Pero te compete a ti, a quien quiera que seas, que eres cabeza de familia y que eres cristiano. Y Dios nos llama a que nuestro hogar tiene que ser de Él. No es el asunto sálvese quien pueda. No es que yo soy salvo y mis hijos allá no importa, mi esposa allá no me importa. Tengo que trabajar para que mi esposa vea que yo soy creyente. Tengo que trabajar para que mis hijos vean que yo soy creyente. Y eso demanda esfuerzo. Demanda esfuerzo cuando pecas y tienes que ir a pedir perdón. Demanda esfuerzo para dejar tu orgullo y comenzar a cambiar. Pero tu casa tiene que ser del Señor. Y eso es un trabajo. No podemos abandonar y tirar la toalla diciendo que cada quien debe salvarse. Tienes que trabajar. Josué bien claro lo deja, yo y mi casa serviremos al Señor. Vámonos a Génesis capítulo 18, verso 19. Corre por favor al primer libro de la Biblia, Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de. Dios está hablando de Abraham. Él va a mandar no solo a él, sino después a sus hijos y a los que vengan después de él, que guarden el camino de Jehová. Es decir, Abraham era un hombre que se preocupaba no solamente por su fe y su relación con Dios, sino también porque su casa, su entorno también sean del Señor. Estamos trabajando por nuestros hijos. Y esto yo sé que lo hemos hablado en otros momentos, en otras lecciones pasadas, pero es necesario recordarlo. Aquí no se trata, como ya hemos dicho, de vivir para mí. Mi casa tiene que ser del Señor. Todo lo que Dios me ha dado, las cosas aún son para el uso y para el ministerio y para el servicio y para la gloria de Dios. No es que es mi dinero y con mi dinero yo hago lo que quiero y lo gasto en lo que quiero. Dios te lo ha dado, sí. Puedes hacer con él lo que tú quieres, sí.
pero vas a dar cuentas de lo que haces con lo que Dios te ha dado. En Génesis 35:2 tú puedes ver la historia de Jacob que le dice a su familia, saquen todos los terafines, saquen los ídolos, saquen esas cosas y destruyanlo, porque nuestra relación ahora es consagrada para Dios. Tú puedes ver en Hechos capítulo 10 la historia de Cornelio, y cómo es que Pedro, Dios lo lleva a Pedro para hablarle a Cornelio, que era un centurión romano. ¿Y qué hace Cornelio? Lo que hace Cornelio, sabiendo que él dice que él, rodeado con toda su casa, sabiendo que venía Pedro, llama a su familia y le dice, vamos a escuchar de Dios. Era un hombre preocupado por su familia porque quería que su casa sirva a Dios. Si vemos en el capítulo 21 de Hechos, vas a ver la historia de Felipe y vas a ver que las hijas de Felipe eran profetisas, mujeres que habían aprendido de su padre, porque Felipe fue un instrumento para que Dios llegue a la vida de sus hijas. Y así tenemos otros ejemplos más, pero tu casa es de Dios, mi casa es de Dios, es de Cristo. Le pertenezco a Cristo. Todo lo que tengo yo le pertenezco a Cristo. Micaía lamentablemente dedicó su casa en este segundo paso para la adoración de ídolos. Vamos al tercer y último paso, perdiendo el camino. Ya acá estamos en un desenfreno completo y Micaía terminó de perder la dirección porque siguió con la justificación y terminó porque se narra en el capítulo 17 que entra un levita, ¿no? Un levita de la tribu de Judá, de Belén, que él salió buscando dirección en su vida para ver quién lo contrataba y a ver dónde iba a vivir. Y cae justamente en este lugar lejano, en la tribu de Efraín, en este monte, y llega donde Micaía, y Micaía, al enterarse que era levita, dijo, este es, ya a mi hijo lo deja a un costado porque ahora voy a tener a un levita como sacerdote, y Dios me va a bendecir porque ahora tengo un levita. O sea, no le importa si tiene ídolos, si tiene imágenes. Dios lo iba a bendecir porque tenía un levita, el amuleto. Los terafines constituían imágenes que eran utilizadas como amuleto para predecir un poco el futuro. Eran usados como oráculos, pero eran nada más que imágenes de talla, hechas de madera que se pueden quemar en un horno. Pero ellos ponían su confianza en ese pedazo de madera que muchas veces tenían figuras humanas y ahí confiaban para la predicción de lo que venía hacia adelante, el futuro, era usado para la adivinación o también para un tema de fertilidad o también para bendición de las cosechas. Pero eso eran los terafines. Y este hombre confiaba en eso, pero al mismo tiempo decía que servía a Dios. ¿Cuántos cristianos recurren a los chamanes, recurren a los adivinos? Se dicen cristianos, este mundo occidental se dice cristiano, pero sin embargo su corazón está completamente lejos de Dios. Y, y buscan en el horóscopo, buscan en la lectura de mano, en la lotería y en cuántas otras cosas más, la suerte. Y entonces, ¿dónde queda su confianza en Dios? Pero nos decimos cristianos. Y así se atribuyó Micaía, se atribuyó cosas que no debería hacer y justificó su pecado con la presencia de levita. ¿Cómo entrego yo mi adoración a Dios? ¿La justifico? ¿Justifico mi adoración a Dios manchado mi corazón internamente? Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso tú lo puedes ver en Juan 4, del 23 al 24. Espíritu y verdad. Eso es lo que Dios quiere. Adoradores sinceros. Adoradores que reconozcan cuál es su condición, que le pidan misericordia a Dios, que solo la da por a través de Jesucristo. Y que nosotros tenemos que enseñárselo eso a nuestros hijos y a nuestros amigos, como lo hizo Cornelio. Y
Y entonces el Señor va a poder venir a corazones sinceros completamente, que no se basan en su propia confianza, sino se basan en una esperanza viva en Jesucristo. Hebreos 11:6. Corre por favor a Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe. Cuando nosotros perdemos el camino, perdemos la fe. Y sin fe yo no puedo agradar a Dios. Yo no puedo encontrar una adoración perfecta a Dios cuando no tengo fe. No hay manera de que yo me acerque a Dios sin fe. Por eso es que Dios ha establecido la fe como el medio. Y la fe puesta en cualquier cosa, como Micaía lo tenía, puesta en sus terafines, puesta en sus ídolos de fundición, puesta en el levita. No, la fe puesta en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra fe tiene que estar en Cristo, aunque tengamos circunstancias difíciles como nuestro país hoy está pasando. Pero ¿en quién confiamos? ¿En el sistema judicial? ¿En las Fuerzas Armadas? ¿O confiamos en aquel que gobierna todo? En Jesucristo. Porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Él para no perder el camino, porque este camino se presenta sinuoso, este camino se presenta difícil para cualquiera. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, aunque los avatares sean distintos conforme a cada quien que le toque vivir. Pero permanezcamos en la fe. Pero tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida para no perder el camino. 3 pasos que llevaron a Micaía a perderse, y no solo él, sino arrastrar también a su familia. Justificación, después abarcarlo completamente hacia la familia, entregar su casa en adoración a los ídolos, y ahora definitivamente en una justificación, creyendo que sus actos y sus ritos pueden ser agradables a Dios, y ya hasta ahí Micaía terminó. Y después vamos a ver lo que le sucede cuando vienen los danitas y se llevan a sus terafines, a sus ídolos, y se llevan también a Levita porque le pagaron más, ¿no? Entonces, y perdió todo, porque el fin de aquellos que abandonan a Dios es un fin siniestro. Se van rumbo a la perdición. No lo abandonemos, no lo abandonemos. Israel abandonó a Dios y se fue tras el cautiverio. Nosotros vamos a abandonar a nuestro Dios, aunque venga la circunstancia como está. Por eso es que tenemos que seguir orando, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, y esto le puede pasar a cualquiera. Tenemos que velar. Israel sin rumbo. Cada quien hace lo que bien le parece. Esta es la frase que gobierna, y este es el título básicamente de todos estos últimos capítulos, que como ya hemos dicho, son sucesos que pasan entre Josué, la muerte de Josué, y el primer juez, ¿no? Que es Otoniel. Hablando en nombre de Dios, eh, ¿cuántas veces nos atribuimos palabras de Dios? Dios ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. Y esto es lo que pasó con este levita, ¿no? Los de Dan vinieron y le piden a este levita, porque llegan a la casa de Micaía, estamos ya en el capítulo 18, y le dicen, oye, bendícenos para ver que Dios sea quien nos esté acompañando en este emprendimiento que tenemos de encontrar una ciudad donde estar. Porque los de Dan, aunque ya les había entregado Josué su territorio, este territorio no había sido conquistado del todo por los danitas, y buscaron la fácil. La fácil era, vámonos de aquí porque los amorreos y los cananeos son muy fuertes en el valle, nos han confinado en la zona de las alturas, y en vez de ir a pelear con ellos, dijeron, vámonos a otro lugar. O sea, desobedecen la bendición que Dios les había dado de ese territorio y se van a buscar. Y llegan a una ciudad que está muy lejos, está al norte, por Rehob, en el valle Rehob, y allá se establecen. Pero el hecho está en que ellos van en búsqueda de otros lugares, fuera del lugar que Dios les había otorgado como tribu.
Esto era solamente una parte, ¿no? Porque eran más de 20.000 y estos solamente eran hombres, como 600 hombres de Dan y su familia, pero no eran todos los de Dan. Pero es una muestra como para poder ver hacia dónde iba el corazón de estas personas. Pero dos cosas que tenemos que evitar en este ejemplo que nosotros podemos ver de la actitud de Levita para con los de Dan, estos espías que estaban yendo a reconocer la tierra. Una es servir a Dios sin integridad de corazón, como lo estaba haciendo este levita, porque el levita estaba sirviendo a Dios como sacerdote en una casa de ídolos. No había, el levita no le importó, lo que le importaba era que el hombre Micaía le estaba pagando su sueldo. Y la segunda cosa es hablar en el nombre de Dios cuando no tienes palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos eso? Que buscan la adoración a Dios y hablar de Dios cuando Dios no ha dicho eso. Y Dios es bien claro cuando habla al respecto, ¿no? Palabra de quién estoy hablando a mi familia y amigos. Esta pregunta a mí me, me desafía un montón porque ¿qué estoy hablando yo? ¿Qué comunico? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que yo quiero? ¿La filosofía de mi corazón? ¿O lo que yo comunico y lo que quiero y lo que busco es que la gente, mi familia, mis amigos, conozcan de la verdad de Dios, lo que Dios está diciendo aquí? No porque Dios haya venido y me ha dicho Jesús, ahora habla esto. No es así, porque lo que Dios ya ha hablado, lo ha hablado a través de la Biblia. Está escrito. Está escrito, no hay más que se tenga que escribir. Lo que Dios ya dijo está. No hay ninguna otra invención, ninguna otra revelación. Pablo lo llega a decir. Si algún ángel viniera y dice, les contara y les dijera cualquier otra cosa fuera de lo que está escrito, que sea anatema. Hasta ese punto llega a decirlo Pablo. Entonces no se trata aquí de que haya una nueva revelación, un nuevo libro, un nuevo ángel o alguna visión que puedas tener. Cuidado con estas corrientes y tendencias que están entrando, ya han entrado, pero se están viendo con mucha fuerza en los grupos cristianos y sobre todo con el peligro que hoy en día es una bendición el uso de la tecnología para extender el evangelio. Es una bendición, pero al mismo tiempo se constituye un riesgo potencialmente grande, porque hoy en día cada quien, ya no es cada quien escucha o hace cada quien hace lo que quiere, como es la frase de aquí Jueces. Ahora podemos acuñar la frase, cada quien escucha lo que quiere, porque eso es lo que la tecnología nos permite hacer hoy en día. Cada uno, cada vez que converso con una persona, no, yo escucho a tal, y yo escucho a tal, y yo escucho a tal. Y entonces ya esto se ha abierto a toda posibilidad de escuchar a cualquiera. Y como el problema es que los cristianos no leemos la Biblia, entonces solamente nos quedamos como espectadores y comemos todo lo que nos dicen. Y escuchamos a personas que no hablan en el nombre de Dios, sino hablan solamente en su propio nombre. Pero la única manera de poder escuchar a personas que hablan en el nombre de Dios es cuando tú usas tu Biblia y no mezclamos cosas. Entonces podemos discernir si esa persona realmente está hablando lo que Dios quiere y lo que Dios ha dejado escrito. Ahí te dejo varios pasajes donde tú puedes ver que había gente también en ese entonces que se decían profetas y decían Dios ha dicho y Dios dejó bien claro que aquellas cosas que esas personas decían y no se cumplían, el tal tenía que morir. Tenían que matar a esa persona porque se había atribuido cuestiones de una profecía que Dios no había mandado a su pueblo. Y nosotros tenemos que ser sabios y no estar escuchando cualquier cosa porque el acceso de la tecnología nos lo permite, sino buscar sabiamente la palabra de Dios y escuchar. Y cada vez que escuches una prédica,
agarra tu Biblia y síguela. Úsala. Usa tu Biblia y pídele dirección a Dios para que te abra el entendimiento y evitemos tener este tipo de cosas. Mercenarios del ministerio. Este levita se convirtió en el primer mercenario, si pudiésemos llamarlo así, de lo que, del ministerio, el servicio a Dios, porque este hombre, Micaía, le había ofrecido 10 ciclos de plata por año. Ese fue su sueldo. Y ojo que los levitas y los sacerdotes no tenían un sueldo. Lo que ellos percibían era lo que entraba comúnmente a todo el pueblo levita, las ofrendas, y de ahí se repartía. Dios lo había establecido así. Lo hemos visto en el libro de Levítico, en Números, pero aquí más bien se da como un tipo que trabajaba a sueldo. Y me llamó bastante la atención de la frase de Charles Spurgeon, ¿no? Quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y esto se da hoy en día, ¿verdad? Hay tantos falsos predicadores del Evangelio que por un mejor salario han pervertido la verdad y arrastran a tanta persona porque no abren su Biblia, porque les cuesta mover los dedos y abrir su Biblia, o si quieres ya, o tu índice, porque ya la tecnología te permite utilizar tu índice, como quieras, sea en hojas de un libro, o sea a través de tu tecnología, pero abre tu Biblia. Y vas a poder evitar que una persona que se vendió por un mejor salario te venda gato por liebre. El, Sucede eso, este hombre, este levita, los danitas cuando vinieron le ofrecieron un mejor salario, le abrieron los ojos y le dijeron, oye, ¿tú quieres ser sacerdote solo de una casita pequeñita olvidada en Efraín o quieres ser el sacerdote de todo un grupo humano como el nuestro? ¿Y cómo vamos a crecer? Y donde va a haber más billete, definitivamente, van a haber verdes, ¿no? Y al tipo le brillaron los ojos. Y entonces agarró sus cosas y se mandó a cambiar con los danitas. Y Micaía fue atrás corriendo con sus vecinos, dijeron, oye, no te lleves a mi levita y no te lleves a mis ídolos. Y claro, no pudieron hacer nada porque los danitas eran hombres más fieros y eran más. Entonces prefirió dejar ir a su sacerdote antes que perder la vida. Y eso le pasa a todo aquel que pone su mirada en los ídolos y en las cosas de este mundo antes que la mirada en la cruz de Jesucristo. Y nosotros estamos para mirar a Jesucristo, no para mirar a ningún otro lado. Y esto le puede suceder a cualquiera, porque vemos el negocio del Evangelio, ¿no? En vez de ver el servicio a Dios, vemos el negocio en el Evangelio, porque hay mucha gente necesitada de Cristo y entonces es fácil venderle cosas y vender la palabra. Y para eso no importa si le puedo hablar mentira, lo que importa es que la gente se sienta masajeada, no confrontada. A nadie le gusta estar confrontada. Sin embargo, cuando tú abres la palabra de tapa a tapa, es una confrontación completa. Por eso es que no queremos abrir la Biblia, porque nos confronta, porque nos dice la verdad y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es que preferimos la adoración a ídolos, a amuletos, a tablillas. ¿Qué espero yo cuando le sirvo a Dios? ¿Lo sirvo por amor a Él o lo sirvo porque voy a obtener algún tipo de ganancia? Si bien es cierto, todo obrero es digno de su salario, y eso es cierto, y tenemos que hacerlo, pero estamos hablando de la intención del corazón. Pero sí es bueno y es necesario que nosotros como iglesia sustentemos a aquellos que sirven en el ministerio. Y tenemos que estar comprometidos porque somos iglesia. No te olvides de eso. Yo sé que las circunstancias son difíciles, pero tenemos que estar comprometidos con nuestra iglesia.
y hay gente que Dios ha puesto ahí para que vive y está dedicada a servirnos a nosotros por la gracia de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que estar comprometidos con ellos. No te descomprometas de eso. Pero hay gente que tiene otras intenciones y que se vende para poder abusar de la palabra y arrastrar a los incautos a cualquier otra cosa. Y tú dejo ahí también varios pasajes donde Dios nos ha dejado en su palabra que no debemos de servirle a Él por cuestiones de ganancias deshonestas, por inclinación a amor al dinero y por cualquier otra cosa que nos aparte de mirar y de servir al Señor Jesucristo por encima de cualquier cosa. Cuidado con dejarnos sorprender por lobos vestidos de ovejas. Yo no sé qué estás escuchando, hermano, hermana, no lo sé, pero lo que hagas, pídele dirección a Dios para que Él te muestre, pero abre tu Biblia y léela para que nadie te sorprenda ni digas, uy, me dejé engañar. Dos ejemplos de amor, vamos a ver rápidamente dos ejemplos metidos como una cuña de la misericordia de Dios, de cómo esto se muestra a pesar de todo esto negro y turbio de estas dos historias, la de Levita con Micaía y de los danitas, y de la historia que ahora vamos a ver con Benjamín, de la tribu de Benjamín. Pero Dios ahí pone a través del autor de Jueces estos dos ejemplos de reconciliación y de hospitalidad. Es necesario tocarlos porque nos ayudan a poder también nosotros a ponerlo en práctica. Amor sin condición. Estamos ya en el capítulo 19 y vemos la historia de un levita, otro levita, que también parte, ¿no? Y llega hasta Benjamín. No son los mismos levitas, son distintos levitas. Pero aquí sucede algo, que la mujer de este levita le fue infiel y se fue a la casa de su familia que estaba en Judá. Y este levita va donde ella y podemos aprender de él tres cosas. Porque se ve que el hombre amaba a su mujer, ¿no? Pero, ¿qué vemos? Si yo quiero reconciliarme con mi esposa, a pesar que él era el ofendido, él hace tres cosas. Deja a un lado su orgullo, conversa amorosamente con ella y le da muestras de cambio de actitud. ¿Te puedes imaginar? Si realmente tú quieres entrar, y esto hablamos ya a las parejas, o también puedes hacerlo a través de amistades o aún de tu familia, si quieres entablar una reconciliación, restablecer la unidad que siempre Dios busca, Él busca que nosotros seamos uno. Pero en el restablecimiento de la unidad, lo primero que yo tengo que hacer es dejarme a mí mismo, morir a mi orgullo. Y eso cuesta, eso no es nada fácil. Eso rompe con tu piel, rompe contigo mismo, luchas internamente y puedes decir, el levita pudo haber dicho, no, ella me fue infiel. Ella es la culpable. Ella tiene que venir a mí a pedirme perdón. Y es justo que sea así. Pero sin embargo, él no lo hace así. Él lo que hace es, no, yo no sé cuáles fueron los motivos. Posiblemente mi actitud, mi indiferencia, yo no sé qué pude haber hecho que a ella la llevó a que haga eso. Posiblemente fui culpable, posiblemente no hice nada, posiblemente siempre la amé, pero ella igual lo hizo. Independientemente de cuáles sean las circunstancias, yo me voy a dejar a mí y voy a ir tras ella y le voy a hablar amorosamente. Qué interesante esa frase. En el versículo 3 dice, para hablarle amorosamente. ¿Cuántas veces nosotros vamos solamente a pedirle cuentas? No, es que tú hiciste esto, no, es que lo otro. Vamos a que en vez de ir y ya, tú diste el primer paso, te acercas, pero vas a tomar cuentas, a reclamar, pero no vamos a hablar amorosamente.
Y esto me llamó la atención porque definitivamente lo vivo la misma cuando yo cometo un acto, tengo que ir y hablar amorosamente. Es que es así. Y Cintia igual viene y habla amorosamente conmigo. Tenemos que rompernos a nosotros mismos. Si no nos rompemos a nosotros, si no dejamos nuestro orgullo, que puede ser válido o no, entonces no hay una reconciliación que valga, porque no se trata de ir a tomar cuentas, se trata de mostrar amor y después se trata de dar cambios de actitud para que la otra persona vea que sí hubo una intención real de entablar una reconciliación. ¿Cómo busco esa reconciliación con mi pareja? En 1 Corintios 13, 4, 7, el pasaje es muy conocido, ¿no? El amor, ahí está la descripción del amor. El amor es benigno, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, ¿no? El amor nunca deja de ser, no es jactancioso, no busca lo suyo. Y tú puedes verlo y esto es algo otra vez que te confronta. Por más que hablemos del amor, esto confronta, la palabra de Dios confronta, porque mi inclinación siempre es ir a hacer el mal. Y si yo no reconozco mi condición como ser humano y mi tendencia como ser humano, entonces parto mal, porque yo no me puedo acercar a Dios diciendo yo soy bueno, yo soy malo. Mi naturaleza es siempre a buscar lo mío, hacer las cosas mal, equivocadas, a mi manera. Ahí está la frase, cada quien hacía lo que bien le parecía. O en otras palabras, estaba el fundamento para la canción de Frank Sinatra, a su manera. Y que muchos cristianos hoy en día vivimos haciéndolo a nuestra manera. Queremos llevar nuestro cristianismo a nuestra manera, no a la manera de Dios, sino a tu manera, a mi manera. Y por eso es que no avanzamos como creyentes. ¿Cómo busco la reconciliación con mi pareja? ¿Cómo busco la reconciliación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con tus amigos? No se trata de ir rompiendo relaciones, se trata de buscar unidad. El amor te lleva a eso, te lleva a romperte a ti para buscar el bien de otro. Te dejo esos pasajes para que los estudies y podamos encontrar más. Y el segundo ejemplo que podemos rescatar de estas historias, la hospitalidad. En Jueces 19:20 dice el hombre anciano, porque llegó el levita después de haber hablado amorosamente y haber convencido a su esposa de regresar con él, y están en el camino y llegan a una ciudad de Benjamín, ¿no? A Gabaa, y ahí estaban en la plaza porque nadie quería recibirlos. Nadie era hospitalario, pero tiene que llegar un extranjero que vivía ahí en Gabaa. Este hombre anciano, y, y, y él les dice, no te preocupes, vénganse a mi casa y ahí comen, cena. Él mismo le prepara, a pesar que tenía forraje para sus animales. El anciano dice, no, quédate tú con eso, yo te voy a dar. Y él los lleva a su casa, le prepara comida a sus animales, los sienta y seguro les da agua para que se laven los pies, las manos, en la costumbre, y de ahí se sientan a comer. Hospitalidad. Y los dos requisitos que nosotros podemos ver ahí como ejemplo, que siempre tienen que estar presentes en la hospitalidad, es velar por el sustento de aquellas personas que hospedamos en nuestra casa y también procurar su protección. Este es algo que tenemos que hacer, pero que lamentablemente no se dio en el caso como lo vamos a ver ahora. Pero tiene que haber sustento y tiene que haber protección. Y cuántas veces nosotros hemos dejado perder la oportunidad de ser hospitalarios. En la palabra dice que muchos hospedaron ángeles. Vamos a Hebreos 13:2. Hebreos 13:2.
dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y tú tienes ahí otros pasajes más donde nosotros podemos ver que Dios demanda al hombre ser hospitalario. El cristiano tiene que ser hospitalario. El, si algo he aprendido de Cintia, Cintia es hospitalaria. Cada vez que siempre ha habido la venida de alguien o anunciaban en la iglesia, Cintia decía, nosotros, nosotros. Claro, a mí me costaba definitivamente, yo no soy nada hospitalario, pero he ido aprendiendo. Y Dios me ha ido mostrando a través de Cintia el ser hospitalario. Y cada vez he ido mejorando. ¿Por qué es así? Porque hay otros que te pueden enseñar, porque hay otros que tienen un corazón más grande en este sentido. Hay que ser hospitalarios y hay que dejarse a uno mismo para poder albergar y sobre todo si es de la familia de la fe, porque esa persona que está viniendo a servir y está haciendo una bendición también para tu casa. Y puedo dar muchos testimonios sobre las bendiciones que representan hospedar personas. Y acá vemos un ejemplo claro de este anciano. Hospitalando a este levita y a su esposa y a su criado para evitar que vivan ahí en la intemperie, sabiendo lo que podría pasarles, porque definitivamente este hombre conocía que los hombres de esa ciudad no eran nada buenos. Y lamentablemente sucede lo que va a suceder, ¿no? Guerra civil, la maldad del hombre se evidencia en una forma extrema. Entramos a una etapa donde algo similar lo vimos con Sodoma y Gomorra. Y palabras y eventos muy parecidos es lo que pasa en esta triste historia de la vida de Israel, perpetrando la maldad. Cuando estaban celebrando en la casa de este anciano, llegan hombres que la Biblia relata que eran hombres malvados, no hombres perversos de aquella ciudad de Gabaa, eran benjaminitas. Rodearon la casa y gritaron, ¿no? Diciendo, saca al hombre. Lo que querían hacer era violarlo. Esa es la verdad. Querían tener prácticas homosexuales con el levita. Eso es lo que querían hacer, eso es lo que la palabra dice. No querían a la mujer, querían al levita, al hombre. Eh, y esa es cuando tú llegas a no conocer a Dios, a rechazar de la palabra de Dios, como habla Pablo en Romanos, entonces llegas a una degeneración completa en ti. Tu mente es trastocada, es pervertida, se va, se aleja, entras al camino sinuoso, pierdes el control, pierdes el sentido de tu vida y ya cualquier cosa te parece verdad y bueno. Y como este sistema llama a lo malo bueno, entonces a ti también te comienza a parecer bueno, porque hay muchos cristianos que hoy en día sostienen diciendo, oye, ¿por qué? Si es amor, ¿por qué vamos a evitar que dos hombres o dos mujeres se puedan amar? Cristianos como tú y como yo. Pero porque pierden el norte, entonces entran a pervertir la verdad de Dios y cristianos que no abren su Biblia, entonces escuchan eso y también se la terminan creyendo, porque no abren su Biblia. Y la única manera de poder presentar defensa ante la verdad del Evangelio es conociendo la verdad del Evangelio. No existe otra manera. En la medida que nosotros estudiemos y la ponemos en práctica, entonces podemos presentar una defensa correcta de la fe. Estos hombres querían ensañarse con este pobre hombre. Y conocemos la historia, ¿no? Nosotros, para resumirla, los de Benjamín tienen una parte de maldad, pero también el anciano y el levita también tienen parte de maldad en lo que sucede con esta mujer. Los de Benjamín querían la homosexualidad, tenían en su mente reprobada la homosexualidad, terminan haciendo una violación grupal a la mujer de levita,
la vejan y la terminan asesinando y hacen un maltrato completamente con ella. Esa es la maldad que comete Benjamín en ese momento. Porque después la tribu de Benjamín cometen otra maldad, que ahora lo vamos a ver. Y por parte del anciano levita se presenta la cobardía y la falta de amor. Porque ellos debieron haber peleado en defensa de esta mujer. Aunque los otros pudieran haber sido muchos, pudieron haber muerto quizás, pero debieron haberla defendido. Porque la palabra dice que tenemos que defender. Dios dice, defiende, defiende. ¿Te acuerdas lo que veíamos hace un momento aquí? Procura su protección. Hay que procurar la protección de aquellas personas que tú hospedas. Y el levita también, por más que decía que la amaba, también tenía que haber peleado, aunque su vida pueda haber corrido suerte aquí y haber muerto, pero peleaba. Y Dios hubiese podido actuar posiblemente ahí defendiéndolo. Pero cuando la maldad de nuestro corazón se pone en primer lugar y defiendo mi vida antes que hacer justicia, entonces me pervierto. Me pervierto. Benjamin Franklin tiene esta frase: si los hombres son tan perversos teniendo religión, ¿cómo serían sin ella? Claro, lógicamente Benjamin Franklin habla de religión, pero no habla sencillamente porque posiblemente no comprendía o quizás en su forma de expresarse, de seguro estaba hablando de una relación. Nosotros hablamos más que de religión, hablamos de relación, porque la religión no es más que seguir, es un intento del hombre de acercarse a Dios. Dios quiere una relación con el hombre, no un conjunto de costumbres o ritos. Quiere una relación contigo. Y Dios quiere que tú protejas a los tuyos, seas hombre o seas mujer. Pero si somos hombres, tenemos que proteger a los nuestros, aunque nuestra vida esté en juego. Y discúlpame, quiero ser polémico posiblemente hoy día o en esta noche, pero tenemos que. Los hombres son los que van muriendo antes, porque son los que ponen el pecho y tienes que. Pero el sistema de este mundo nos ha enseñado que tenemos que ser antes más cobardes, antes más mirándonos a nosotros mismos, buscando primero cuidar nuestra vida antes que proteger la vida de los otros. ¿Qué hago yo frente a la maldad? ¿Cómo respondo ante la acechanza y ante el embate de la maldad? ¿Retrocedo como retrocedió este anciano y el levita y dejo que la maldad perpetúe su cometido? ¿O avanzo y peleo contra y me enfrento a esa maldad? ¿Qué hago yo? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Isaías 1:17. Acompáñame a Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, es decir, hay un previo a. Si me tengo que acercar a Dios, entonces primero tengo que aprender a hacer justicia. No dejar que la maldad avance. La tribu de Benjamín, como vamos a ver más adelante, la tribu de Benjamín permitió que la maldad avance y cerró filas resguardando a los malvados antes que escoger hacer justicia, porque su corazón creía eso. Y el levita y este anciano, lamentablemente, por cuidar su vida, permiten que terminen matando y abusando de esta pobre mujer. Deuteronomio 24:17, por favor. Vamos a Deuteronomio 24:17. No torcerás el derecho del extranjero ni el huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de viuda. Y sigues viendo pasajes que te dejo ahí sobre lo que Dios busca. Otra vez, siempre, ¿qué es lo que Dios busca? Nosotros estamos aprendiendo el corazón de Dios. Dios busca proteger al extranjero, a los pobres, a los desvalidos, a los huérfanos, a las viudas, es decir, a la persona débil.
Y nosotros tenemos que proteger. Está en nuestra obligación hacerlo. Tenemos que salir en defensa de los más débiles. Y en este caso, siempre una mujer es más débil en ese sentido. No estoy menospreciando a las mujeres, por favor entiéndanme, pero en ese sentido la maldad del hombre llega al abuso completo. Y Dios ha dotado al hombre para poder, con distintas cualidades, para poder hacer frente, aunque nuestra vida esté en juego. Pero Dios es quien se encarga de hacer la justicia. Y te dejo otros pasajes ahí para que tú mismo lo veas. Erradicando el mal. Ya entrando a lo que está haciendo la tribu de Benjamín, dice, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Ya conocemos también la historia. Este levita al día siguiente lleva a su mujer muerta, se la lleva a su tierra, y la despedaza y la manda por 12 partes, a todas las tribus, a todos los confines de lo que era Israel. Y este hecho asombra a todo Israel y los conmueve, y se reúnen 400,000 hombres que sacaban espada. Y dice, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Quién ha sido? Cuéntenos. Tenemos que erradicar el mal de Israel. No puede ser que suceda esto. Y el levita comienza a exponer su causa, ¿no? Pero para hacer justicia, para que tú si escuchas de la maldad, no cierres filas a favor de la maldad, y tú que puedas hacer justicia, entonces tú necesitas primero conocer cómo fueron las cosas, y segundo, hacer tuyo el dolor de la persona que sufrió el agravio, el vejamen. Porque si no lo haces tuyo y no conoces tal como fueron las cosas, entonces no hay forma de que podamos nosotros ejercer justicia o salir en partido de algo. Es parte del criterio que Dios nos ha dado, y nosotros vemos esto, ¿no? La maldad tiene que ser erradicada cuando aún hay tiempo. Y tú tienes ahí los pasajes en Isaías 55:6. Ahora Dios está hablando que tienes que hacer cuentas con Él primero, antes que. Hay varios pasajes que nosotros vemos ahí. Tenemos tiempo. Dios nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros podamos corregir nuestro camino. Y ese fue el tiempo que le dio a la tribu de Benjamín, pero los de benjaminitas no quisieron, y tuvieron que llegar a la situación donde van a llegar. Pero Benjamín no quiso, y sufrieron casi el exterminio completo. Israel también sufrió como nación completa lo que estaba sucediendo, y ellos aventuradamente hacen un juramento como nación. Dicen, nadie va a dar a sus hijas y nadie va a regresar a sus tierras hasta que no ejecutemos justicia y erradiquemos el mal. Ellos hicieron suyo el dolor del levita, porque no podían permitir que la maldad de de tal magnitud quede impune dentro de un pueblo que se decía el pueblo de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, defendamos la verdad, busquemos hacer la verdad. Eso es lo que Dios nos manda. Y esto es desafiante, porque definitivamente esto otra vez confronta y te demanda a ti a tomar decisiones y a prepararte para saber cómo actuar en un determinado momento. Dios nos libre, pero tenemos que saber qué hacer y cómo actuar. Cerrando el entendimiento, Benjamín lamentablemente cierra filas a favor del mal. Y este fue el error de la tribu de Benjamín. O escoges estar del lado de la justicia, o sea, de parte de Dios, o escoges estar del lado de la maldad, o sea, de parte de Satanás. Te lo pongo así, de esta manera. Y esto, para que lo entendamos, es que sucede cuando nuestro hijo hace algo malo en el colegio.
Y entonces viene un profesor o el director o quien sea y te reporta la situación. Y tú dices, antes de averiguar cómo son las cosas, sales en favor de tu hijo. Y cierras todas las filas en favor de tu hijo porque tu hijo tiene que ver cómo lo defiendes. Y cometes un tremendo error. Porque no se trata de defender a tu hijo porque es tu hijo. Se trata de enseñar a tu hijo lo que es la verdad de Dios. Y si tu hijo cometió el error, tienes que corregirlo y enseñarle a restituir ese error. Y si no lo cometió, entonces buscar las cosas como deberían de hacerse correctamente. Pero uno no puede cerrar filas o a favor de la maldad solo porque es tu pariente, solo porque es tu amigo, solo porque es parte de tu grupo empresarial o de tus negocios. Porque a veces, muchas veces, cerramos los ojos y no decimos nada porque es parte de nuestra empresa. Es parte de mi negocio, entonces mejor no digo nada porque total soy favorecido en esto. El cristiano no está llamado a cerrar los ojos. La tribu de Benjamín cerró los ojos y lo que hizo fue, logró que Dios castigara a toda la tribu, en vez que el castigo solo vaya a esos 600 o a esos hombres malvados de Gabaa. El castigo llegó a todo Benjamín y mataron a mujeres, niños, ancianos, exterminaron a todos, donde solo quedaron 600 hombres de una tribu de más de 50,000 o 70,000 personas, hombres y mujeres y niños, posiblemente 100,000. Pero cuando yo cierro mis ojos y cierro mi entendimiento a la maldad, entonces el castigo se extiende y el sufrimiento se extiende, porque no soy capaz de dejar que sea Dios quien ilumine mi cabeza y mi entendimiento. ¿De qué lado me pongo yo frente al pecado? ¿De qué lado yo me pongo? Tú tienes ahí también pasajes. En Romanos 1:18 Pablo hace cuenta sobre cómo la maldad del hombre va degenerándose y, y teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿no? Por su maldad y porque salen a favor de la maldad. Yo quiero ya para ir ya casi terminando, por favor vamos a Job capítulo 21. Job capítulo 21. Está antes de Salmos, tú lo sabes. Job 21, verso 14, 16. Este pasaje me llamó bastante la atención y me detuvo ahí varios minutos. Pero quiero leértelo. Dicen pues a Dios, hablando de los malos, apártate de nosotros. ¿Te das cuenta? Primero Benjamín hizo eso. No quisieron saber nada de Dios. Y muchos de nosotros también hacen, no quiero saber nada de Dios porque si me acerco a Dios, Dios me va a decir, yo sé que Dios me va a decir esto, entonces mejor no oro, mejor no leo la Biblia porque sé que esto no me va a convenir, entonces yo quiero hacer lo que yo quiero, entonces mejor no busco a Dios. Mejor no busco a Dios. Porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Ahí está. No leo, no abro la Biblia porque sé que Dios me va a decir esto y porque sé que Dios no me va a decir eso. No, y tengo la misma actitud de Jonás, porque sé que Dios me va a decir esto, entonces mejor no voy, mejor huyo, mejor me voy a otra parte, mejor por un mes no leo la Biblia, no voy al culto, ya estoy tranquilo y sigo haciendo los negocios tal como me va a convenir porque voy a tener una ganancia extra aquí. O voy a poder lograr esto, voy a poder hacer lo otro. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué, el versículo 15, de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Te das cuenta? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. La tribu de Benjamín solamente se rodeó de consejo de impíos. ¿Y qué es lo que le habrán dicho a ellos diciendo, no, esto es injusto, no, 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 no? Cerraron filas y se enfrentaron a sus hermanos.
Y ya como hemos dicho, murieron miles, hombres, mujeres, niños, ancianos, ciudades destruidas, una nación dolida, partida, y después el pueblo de Israel, el sufrimiento va posterior también. Pero ¿de qué lado te pones? ¿De la justicia de parte de Dios o cierras filas neciamente sin querer ver la maldad y te pones de parte de Satanás? La, la- la decisión es de nosotros, esperando en Dios. Israel lo que hace es esperar en, en que sea Dios quien tome justicia, pero al tercer intento. Porque el primer intento, los israelitas confiaron más en que ellos eran 400,000 y terminaron perdiendo como 20,000 hombres o 22,000 hombres. Al segundo intento perdieron otros 18,000 hombres, hasta que entendieron y dijeron no. Tenemos que buscar sinceramente a Dios. Y ahí está, buscaron sinceramente a Dios y entendieron que la victoria era de Dios, no de su poderío. La victoria no es tuya ni mía, la victoria es de Dios. Y si tú ves el pasaje, dice, el 35 dice, y derrotó Jehová a Benjamín. No dice, derrotó Israel a Benjamín. El autor del libro de Jueces es claro al dejar escrito, y derrotó Jehová a Benjamín. Porque era Dios actuando en su justicia para con Benjamín. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera en oración, en búsqueda de la palabra de Dios, para que sea la justicia de Dios actuando en nuestro pueblo, en la circunstancia como estamos viviendo lamentablemente, donde la corrupción cierra filas para defender la corrupción. Y nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a la maldad cuando avanza de una manera tan estrepitosa? ¿En qué o quién pongo mi esperanza? El salmista habla mucho de que la esperanza de nosotros es Dios. Y no solamente es cuestión de leer, tengo que hacer la mía. Mi esperanza es Dios. Mi esperanza está puesta en Jesucristo. Y también lo habla Pedro y el autor del libro de Hebreos. Mi esperanza es Jesucristo, porque yo guardo esa esperanza que Él va a venir por segunda vez y yo voy a irme a su presencia. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una adoración que tiene que llevarme a una correcta actitud de un acercamiento sincero con Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dolor por los hermanos. Vamos terminando. Eh, Si Cristo se identificó conmigo, entonces yo también debo identificarme con el dolor de otros. ¿Sabes? Israel cuando avasalló a Benjamín a través de lo que Dios permitió, era tal el ardor de este pueblo de Israel que no solamente mató a los veintitantos mil hombres de batalla, ¿no? Sí, que solo dejó a 600 que huyeron y se metieron en una cueva, sino que voltaron y se fueron a todo el territorio de Benjamín y mataron quemaron aldeas, mataron mujeres, niños, mataron a todo el mundo. No los paró nadie hasta que casi exterminaron a todos. Y un poco más y exterminaban a esos 600 hombres, porque estaban enardecidos por todo lo que habían perdido y aún habían perdido como 40,000 hombres, ¿no? Primero 22,000 y luego 18,000 de los de Israel. Y, pero después Israel llora porque, porque ve que una de las tribus casi desaparece y se sienten desprotegidos, se sienten como que te falta algo. Es ahí cuando tú y yo nos sentimos en el dolor de alguien querido o alguien conocido o alguien que no conoces. Dolor por tus hermanos. Jesucristo tuvo dolor por mí y por ti
Cuando Él vino en Filipenses 2, 6, 11, se despojó a sí mismo. Y no le importó si dice, yo soy Dios, está bien, pero voy a dejar mi gloria. Porque este pueblo, este hombre a quien yo creé, me necesita. Ellos no van a poder cumplir la ley que yo he establecido. Yo voy a ir a cumplirla. Yo voy a ir a sufrir por ellos. Yo voy a hacer eso. Y me va a costar, sí, me va a costar sufrimiento, sí, pero lo voy a hacer por ellos, porque se dolió por ti y por mí. Haya ese ejemplo de Jesucristo también en nosotros, en dolernos por las personas que no conocen de Cristo y que nosotros tengamos que sentir ese peso para poder extender el Evangelio. Tienes las herramientas, tienes la tecnología. Es cuestión de abrir un grupo, llama a tu familia, háblales de Cristo, llama a tus amigos. Hoy en día la gente necesita escuchar de Cristo, necesita saber más de Él. Los matrimonios están deshaciéndose a pedazos porque ya no se soportan más en este tiempo de confinamiento. Las familias se rompen, los trabajos se pierden, la gente se suicida y no podemos quedarnos encerrados. Usa tu tecnología, agarra tu teléfono, agarra el Zoom y enséñale, comparte la palabra. Duélete por tu familia, duélete por aquellos que no conocen a Cristo, para que no perdamos más gente. Israel se dolió y, y pidió a Dios por misericordia. Dios oyó. Dios oyó y restituyó la unidad en Israel. Permitió que estos 600 hombres de Benjamín eh, puedan puedan salir, los llamaron en paz, hubo unidad y les permitieron tomar mujeres. Y de una forma también estrepitosa, otra vez por culpa del pecado, por culpa de no escuchar a Dios. Pero hubo restitución. ¿Y sabes qué? Eh, Uno de los descendientes de la tribu de Benjamín fue Pablo. Pablo, el apóstol. Si Dios no hubiese tenido misericordia de esta tribu, entonces no hubiésemos tenido un Pablo. ¿Te puedes imaginar? Lo- lo- las, los planes de Dios son inciertos para el hombre, pero son fabulosos. Están llenos de misericordia, pero alineémonos al corazón de Dios. Eso es lo que nosotros estamos estudiando aquí. Alinearnos a la voluntad de Dios, saber cómo es nuestro Señor. Hay que buscar restaurar la unidad con todos. Ahí también hay pasajes, Jesucristo nos dice que Él y el Padre son uno y dice, Señor, te ruego que los cuides. El Señor Jesucristo está hablando al Padre y le dice, Padre, que ellos aprendan la unidad, que se amen unos a otros para que ellos comprendan, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Unidad, no desunión, no cada quien por su cuenta, no cada quien haciendo lo que bien se le parece, no cada quien llevando su libertad como se le antoja llevar la libertad, sino buscando la gloria de Dios, buscando la unidad como creyentes, buscando la unidad como familia, como iglesia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que estar en la misma sintonía, en el mismo corazón, en el mismo propósito de Jesucristo. Y con esto terminamos. Eh, la frase que encierra este tiempo, ¿no? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí tenemos una frase: todo creyente tiene como rey y señor a Jesucristo, todo creyente en Jesucristo. Pensar que podemos vivir como bien nos parezca es un acto de menosprecio a su señorío y su majestad. Entonces, hermano, hermana, yo no puedo vivir como bien me parece vivir, como yo he escogido vivir, como yo creo que debiera vivir. Yo tengo que vivir conforme a lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cómo estoy viviendo mi libertad en Cristo?
¿Hago lo que se me place? Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Por favor, con esto vamos cerrando. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmeza en la libertad que Jesucristo me ha dado. Y mira el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hemos sido llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí hay otros pasajes que hablan lo mismo. Yo he sido llamado a libertad, pero esta libertad que el Señor me ha llamado y que me ha dado, no es para que yo la use como a mí se me antoja usarla. Dios me ha llamado a libertad para servir y vivir en amor. Y amor no solamente dentro de la iglesia, sino también en el sistema donde yo estoy viviendo. Y tengo que pelear. No es fácil. La palabra confronta. No es fácil. Pero no puedo ser cobarde en retroceder, conociendo quién es mi Dios. Porque ya hasta esta fecha, ya por lo menos tengo algo. Hasta ahorita, de todo lo que hemos estudiado, algo sé cómo es mi Dios. ¿Cómo es tu Dios? ¿Y qué es lo que demanda Él de mí? ¿Y qué es lo que busca de mí? ¿Y qué me ha dado Él a mí? Entonces no uses tu libertad para vivir como a ti se te antoje. No vivas a la manera de Sinatra. Vive a la manera de Jesucristo. Dios te bendiga, hermanos.